La detonación de miles de dispositivos de comunicación de Hezbollah en Líbano dejó hasta ahora más de 10 muertos y miles de heridos en Beirut y en otras ciudades. El objetivo fueron miembros de Hezbollah, la milicia islamista, pero como vemos, las detonaciones se produjeron en lugares públicos. No se conoce hasta ahora el número de civiles afectados. Según la compañía taiwanesa fabricante de estos buscapersonas o Vipers, fue una licenciataria en Hungría quien proveyó los dispositivos utilizados en esta operación atribuida a Israel, que permanece en silencio. Hezbollah anunció que habrá respuesta y entonces la preocupación ahora es aún mayor por la escalada y expansión regional del conflicto entre Israel y Hamás. Irónicamente, la dirigencia de Hezbollah había advertido hace meses del peligro de uso de celulares entre sus miembros, una razón más para recurrir a dispositivos menos complejos como los que fueron detonados ayer. Vamos a hablar con Joan Cabasés, que está en Beirut, y con Maya Siminovich en Tel Aviv. Muchas gracias por estar. Joan, que nos estuvo informando ayer por la tarde-noche, poco después de que se conoció la noticia. Entonces le preguntamos ahora cuál es la situación en este momento. Hola, ¿qué tal? Bueno, la última hora pasa por reportes que indican algunos de ellos que las víctimas mortales ya son 12, otros reportes hablan de 14. En cualquier caso, hay también cerca de 3.000 personas heridas, de las cuales más de 200 estarían en estado crítico. Hay que recordar que al parecer no eran solo combatientes armados de Hezbollah los que utilizaban estos buscapersonas, sino que posiblemente también los utilizaban equipos médicos que forman parte de la organización de Hezbollah, pero que no están combatiendo dentro del frente. Hay que decir que también hay una situación de caos general, puesto que los hospitales están abarrotados y han tenido que abandonar parte de sus actividades habituales para centrarse en esta emergencia. Y Joan, entre las reacciones de funcionarios del Líbano, de Hezbollah, en general en el país, ¿qué es lo que destacas hasta ahora? Bueno, el gobierno de Líbano, que no es lo mismo, hay que recordar que Hezbollah ha acusado directamente a Israel, aunque no haya pruebas de ello, y Hezbollah, como ya advertíais, ha prometido venganza, aunque hay que decir que este ataque contra los dispositivos de comunicación, estos buscapersonas de Hezbollah, supone un ataque a la comunicación interna del grupo y también un ataque a la moral de sus combatientes, puesto que ha sido un ataque que se ha producido en la vida diaria, en la intimidad de estos miembros de Hezbollah, con lo cual las filas de Hezbollah parecen estar atravesando un momento de desorientación y en este contexto no parece que vaya a ser Hezbollah en estas próximas horas o días quien apueste por una escalada del conflicto. Y vamos ahora a Israel. Maya, Israel guarda silencio, es su política en este tipo de operaciones. ¿Hubo en el pasado reconocimiento posterior de lo que pasó en otros casos o hay algún detalle o indicio en este caso que quieras destacar? En general, efectivamente, no hay ninguna alusión desde ningún punto de vista oficial de estas cosas. Los periodistas hablan, los analistas hablan, pero no hay ningún reconocimiento. Nosotros siempre decimos aquí, fuentes internacionales dicen que Israel ha podido, que fuentes internacionales hablan de la central nuclear israelí. Hay cosas que Israel no reconoce. Esto al principio realmente fue muy confuso para todo el mundo y cuando se fue desvelando la amplitud del ataque, hubo diferentes voces de diferentes lados que algunos lo proponían como el momento para atacar a Hezbollah, puesto que debe estar en sus momentos más bajos, como decía Joan, desde el punto de vista emotivo y también porque les han debido sacar de circulación a no se sabe cuántos combatientes y familiares. Y otra gente está realmente sorprendida de que esto haya sucedido así. Pero hoy hemos recibido otras noticias de Axios, en Estados Unidos, que decían que este ataque ha sido provocado o ha sido precipitado, pero porque se pensaba utilizar en una fase posterior de guerra abierta contra Hezbollah. Entonces casi parece una chapuza, que si se les destruía el plan porque Hezbollah iba a saber que estaban pirateados sus buscas, pues vamos a estallarlo antes. Y eso es lo que parece que ha pasado. Porque fue una operación sin duda de alto impacto por los detalles de su preparación. Además,
pero no se apuntó personalmente a cargos determinados de Hezbollah y hasta ahora por lo menos no parece haber sido, aunque hay muertos, pero no parece haber sido tan letal. Entonces, Joan, en el Líbano, ¿cuál pudo haber sido el objetivo de esta operación? Y si concordás con esto que nos contaba Maya. Concuerdo totalmente. Al parecer ha sido un ataque precipitado que se tenía que haber dado, o esa parece, insistimos, la intención del supuesto atacante israelí de haber lanzado este ataque en otro momento, en un momento de guerra abierta o en un momento de estar acercándose a esta guerra abierta. Una guerra abierta que, por cierto, hay que recordar, parte de la cúpula política y militar en Israel parece tener ganas de que este sea un escenario que llegue a ser realidad. En cualquier caso, tendría mucho sentido, tendría más sentido a nivel militar que este ataque que interrumpe la comunicación interna de Hezbollah se hubiera producido en un escenario de guerra abierta y no ahora en el que, bueno, pues si Israel no lanza un ataque en las próximas horas y días, no va a aprovechar este momento de debilidad militar de Hezbollah, que este también es, por cierto, una causa de preocupación en Líbano, porque muchos entienden, insisto, que este momento de debilidad infligido a la milicia libanesa Hezbollah podría ser un momento en el que el ejército israelí tenga interés de lanzar un ataque mayor. Y justamente sobre este tema vamos a hablar ahora porque el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu había anunciado ayer mismo que el regreso de los evacuados en la zona fronteriza en el norte de Israel es un objetivo de guerra. Más tarde, el ministro de Defensa Gallant había dicho que esto solo puede lograrse militarmente. Le pregunto a Maya en Israel, entonces no hay alternativa a una escalada a los planes de paz de los que venimos hablando desde hace semanas o meses, están todavía mucho más lejanos de lo que creemos. Sí, eso parece realmente, pero hay una crisis interna en el propio gobierno, que es el gobierno más radical de la historia de Israel, más de derechas, más racista, más de todos los extremos de ese lado del espectro político, y no estaban de acuerdo en muchas cosas desde el principio, ya viene de viejo esto. De hecho, se suponía que después del 7 de octubre el que más quería acabar con Hezbollah, entre comillas, era el ministro de Defensa Gallant, y aparentemente le detuvieron porque no era el momento de hacer eso y querían centrarse en el sur, en Gaza. Ahora mismo parece lo contrario, parece que Netanyahu y los más radicales del gobierno sí quieren una entrada en el Líbano lo antes posible. Y por eso que estabas mencionando de devolver a todos los habitantes desplazados, esos 60.000 israelíes y más libaneses todavía, devolver a los israelíes a sus casas, a sus trabajos, a sus colegios, a sus granjas, se ha convertido en prioridad. No lo era antes y es verdad. ¿Cómo se consigue esa prioridad teniendo un enemigo ahí que además jura volver a repetir lo que pasó en Gaza y la fuerza Radwan de Hezbollah precisamente se ha preparado siempre para este tipo de ataque que llevó a cabo Hamas? O sea que hay un enemigo que no se rinde y hay un gobierno israelí que cree que tiene que ponerle punto y final a esta cosa para regresar a los habitantes, y realmente suena imposible de alcanzar, casi tanto como la paz. Esta gente vive allí, nosotros vivimos aquí. ¿Cómo se puede solucionar esto por medios de guerra? Joan, Hezbollah, la milicia chií, cuya, es decir, es la rama militar de otra parte política que forma parte del Parlamento libanés, pero la rama política que está considerada como una organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y muchos otros países, prometió que va a responder. Es un gesto habitual, decía Maya, hablábamos con ella sobre la posibilidad de una escalada. ¿Cómo lo ves vos desde allí? La posibilidad de una inflamación no solo con este grupo, sino también desde el punto de vista regional. Bueno, la posibilidad de una escalada es real, lo ha venido siendo desde octubre, lo sigue siendo a día de hoy, todavía más con estos ataques que van surgiendo de vez en cuando, que se salen de las normas no escritas de este conflicto, que al parecer son
atacar exclusivamente objetivos militares, y aquí en Líbano se percibe un riesgo de que este país termine siendo un campo de batalla para un conflicto indirecto entre Irán e Israel, algo parecido a lo que ya ocurre en Siria desde hace años, donde hay milicias como Hezbollah y otras de todo tipo que aprovechan el desconcierto a nivel de seguridad que hay en ese país, en Siria, para hacerse fuertes y para incluso trasladar parte de estas capacidades a otros países, como es el caso de Hezbollah, que, insistimos, se hace fuerte en Siria y luego traslada parte de estas capacidades hacia Líbano. Así que en Líbano vemos como hay una buena parte de la población civil que no está de acuerdo en que su país sea arrastrado a una guerra abierta con Israel en defensa de la supuesta causa palestina. Ellos obviamente están en contra de la ofensiva que está teniendo lugar en la Franja de Gaza, pero ellos la desvinculan de su propia fortuna. Y termino con vos para la última pregunta, Joan. En Beirut, Oriente Medio es una región muy compleja. El Líbano, dentro de Oriente Medio, es un país además muy complejo desde el punto de vista político y demográfico. Hay grupos cristianos, hay grupos chiitas, hay grupos sunitas, y no son los únicos. ¿Cómo es la percepción para la sociedad en general de la milicia Hezbollah? Sí, bueno, como decíamos, en Líbano existe una fuerte división social, hay varias comunidades distintas, de religiones distintas, y por norma general, por supuesto hay excepciones como la capital Beirut, estas comunidades viven en regiones donde son la mayoría demográfica. Eso supone que a veces no hay mezcla social entre ellas, es decir, hay miles de ciudadanos cristianos o musulmanes suníes que jamás tienen relación con los miembros o con la estructura de Hezbollah. Eso nos lleva a entender lo que estábamos diciendo ahora, es decir, así como Hezbollah y sus actividades son aceptadas por parte de la población del Líbano, especialmente en las regiones donde hay una mayoría demográfica chií, donde la población ve a Hezbollah como una suerte de guardián del país. Hezbollah, hay que recordar, tiene una milicia armada más potente que el propio ejército regular de Líbano, y en estas regiones la ofensiva y la actitud actual de Hezbollah es más aceptada. Luego hay otras partes del Líbano donde las poblaciones de otras religiones y otras comunidades están en contra de Hezbollah y de sus actividades, hasta el punto de abogar en algunos casos por la fractura del país. Hay mucha gente aquí, especialmente en la comunidad cristiana, que querría ver el sur del Líbano, lo que ellos llaman de manera despectiva Hezbollandia, termine siendo un país distinto al Líbano de mayoría cristiana que pueda haber en el norte de Beirut. Maya Siminovich en Tel Aviv y Joan Cabasés en Beirut, muchas gracias como siempre. Hasta la próxima. Chao. A vosotros.